La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Acerquémonos a la palabra, porque acercarnos a la palabra es permitir que Jesús se acerque a nosotros. La palabra de Dios tiene una connotación importante para nuestra vida, o mejor dicho, debería de tenerla. En ella encontramos una diversidad de mensajes, como también una diversidad de personajes, de personas que tuvieron sus experiencias maravillosas, y una de ellas es Felipe. Felipe es uno de los primeros 7 diáconos que aparecen en Hechos de los Apóstoles y que me voy a centrar en la actitud de Felipe. Si pudiéramos titularle a esta reflexión, ponerle un título, podría ser al igual que Felipe. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, nos narra una experiencia bastante fuerte, bastante interesante a nivel del anuncio de la buena nueva que hace Felipe a un hombre que ha estado en Jerusalén, ha estado en el templo adorando, pero que no logra entender el texto del Antiguo Testamento del profeta Isaías. Y la actitud de Felipe nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar sobre cómo comunicamos la buena nueva, cuánta conciencia hay en nosotros de transmitir el anuncio de Jesús a los demás. Así que acerquémonos a la palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, a partir del versículo 26 en adelante dice: el ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió, y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Versículo 29. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo es este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco, dice el texto, preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesucristo. Versículo 36. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y en saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Leer este texto es lindísimo porque nos enseña cómo un hombre llamado Felipe, un diácono, se deja inspirar, se deja guiar, en primer lugar, por el Espíritu Santo. Es que la vida cristiana es esto. La vida de un discípulo de Cristo, de un apóstol de Cristo, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos inspirar, dejarnos mover por el Espíritu Santo. Y lo primero que mueve es nuestro mundo interior. Felipe está allí
Y de pronto el Señor le habla a Felipe: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Felipe bien pudo haber antepuesto: estoy ocupado, tengo que hacer otra actividad, esto no está en mi agenda. Pero la docilidad de Felipe me impresiona, se lo digo sinceramente. Hoy yo creo que cada uno de nosotros necesitamos como evaluar nuestra docilidad. ¿Qué tan dóciles somos a la acción, al impulso, a esa inquietud que promueve el Espíritu Santo? Porque dice el versículo 27 que Felipe se levantó y partió. O sea, dejó lo que estaba haciendo porque el Espíritu del Señor le impulsó a hacer algo diferente. Abrirnos a la novedad de Dios es algo que nos impulsa también y se nos revela en la palabra. La palabra es como ese manual para la vida de un creyente, de un cristiano, que el Señor nos va mostrando, nos va hablando, nos va acompañando a través de esta palabra. Y el Espíritu lo lleva para que tenga un encuentro con un hombre que ha estado en el templo adorando al Señor, pero que no entiende la Escritura. Hoy esa realidad sigue presente. Hoy muchos de nuestros hermanos en nuestra Iglesia Católica se reúnen en sus comunidades, se reúnen en sus grupos de oración, van a la Eucaristía, pero no entienden la palabra de Dios, no la disciernen. Muchas veces van a retiros sin la palabra de Dios, muchas veces van a su reunión de la iglesia y no llevan la Biblia. O sea, hay que aprender a amar a Cristo en la palabra, aprender a amar a Cristo en la palabra. Y por eso es hermoso ver cómo este ejemplo de este etíope nos tiene que impulsar a aquellos que tenemos una experiencia de salvación, a aquellos que vamos caminando en fe, a aquellos que vamos creciendo en la fe que la iglesia también nos transmite, a poder acercarnos a estas personas, a poder compartir esta palabra, buscar enamorarnos de Cristo en la palabra de Él, o desde la palabra de Él. Y entonces fíjese que el hombre va leyendo el texto del profeta Isaías, va en su carruaje. Oiga bien, no está estacionado el carruaje, porque hay una palabra que me llama la atención, porque dice el versículo 30 que Felipe corrió. Felipe corrió. Yo me imagino que el hombre va en su carruaje, ¿no? Y van allí, y Felipe al lado, viéndolo y diciéndole: oye, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Ese es el ardor misionero que debe tener todo católico. Todo católico debe de dejarse guiar por el Espíritu Santo, inspirar por el Espíritu Santo para promover la fe en los demás, para revelar a Cristo en los demás, porque esto es lindo. Porque lo que hace Felipe es que, partiendo de la Escritura, partiendo del texto bíblico, le presenta a Jesús. Le presenta a Jesús. Y por eso es fundamental el hecho que cada uno de nosotros pensemos un poco qué valor le damos a la palabra de Dios, qué conocimiento tenemos de la palabra de Dios para saber dar razón de nuestra fe. Para saber dar razón de nuestra fe implica formarnos, implica vivir la fe, implica tener ese interés, ese anhelo, ese deseo de profundizar nuestra experiencia con el Señor. Por eso, la pregunta que hace Felipe también hay que valorarla. ¿Entiendes lo que lees? Fíjate tú esta pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Tú que vas a la iglesia, tú que vas a tu grupo de oración, a tu movimiento apostólico, tu comunidad católica, ¿entiendes lo que se proclama? ¿Entiendes el anuncio de la buena nueva? ¿Entiendes lo que dice la palabra? El evangelio de este día o la liturgia, la palabra de este día, ¿la entiendes, la asimilas? Pero cuando digo la entiendes, no es simplemente entenderla con la mente, es asimilarla. ¿Qué te dice la palabra de Dios a ti? ¿A qué te invita esta palabra? ¿Cómo esta palabra te confronta con tu propia realidad? Y eso fue lo que hizo Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Y el hombre entra en una situación donde se cuestiona porque dice: bueno, pero no le entiendo. ¿Cómo puedo entenderla si nadie, ojo con esto, si nadie me hace de guía? Otra versión bíblica dice: si nadie me la explica. Compartir la palabra implica pensar en el otro. ¿Cuántos hermanos de nuestras comunidades necesitan una formación bíblica? ¿Cuántos de nosotros necesitamos seguirnos formando y profundizando en este mar profundo de la palabra de Dios?
¿Cuántos de nosotros necesitamos saber entender que necesitamos de alguien que nos explique? Para eso está la iglesia. La iglesia está para explicarnos, para acompañarnos en la profundidad de la palabra. No es simplemente, y ojo, hay que tener mucho cuidado con una interpretación particular de algún texto bíblico. Es la iglesia como madre y maestra que me va educando a saber vivir la palabra, a saber interpretar la palabra, a la luz del magisterio también. El magisterio de la iglesia no está por sobre la palabra de Dios, pero el magisterio de la iglesia se alimenta de la palabra. Por eso es fundamental entender. ¿Estás entendiendo lo que lees? ¿Entiendes tú lo que lees? Y entonces, partiendo del texto bíblico, que es un texto del profeta Isaías, el capítulo 53 del profeta Isaías, Felipe le presenta a Jesús. Felipe a este hombre le presenta a Jesús. No nos narra cómo se lo presentó, no nos narra qué fue lo que dijo de Jesús, pero le presentó a Jesús. Hoy en día, eso es lo que tenemos que hacer. La evangelización querigmática, el primer anuncio, el anunciar a Jesucristo como Señor, el anunciar a Jesucristo como el Mesías, el anunciar a Jesucristo como el único Salvador, es urgente, es imperativo hoy en día. Y cada uno de nosotros necesitamos tomar conciencia que cada momento que tenemos de oportunidad de proclamar la palabra, de darle una palabra a alguien, que no sea simplemente una palabra de aliento, no, que sea una palabra querigmática, que sea una palabra que el centro de esa palabra sea Jesucristo, que conmueve el corazón de esa persona. He ahí la clave de cómo Felipe, este hombre, partiendo de esa experiencia, de ese texto, le presenta a Jesús. Dice que se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. La buena nueva, y tuvo tan impactado estuvo este eunuco, que cuando ya recibe el mensaje de Jesús, es él mismo el que dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dese cuenta usted la formidable de esta experiencia. A razón, Felipe, que está lleno del Espíritu Santo, se vuelve instrumento del Espíritu Santo para anunciar a Jesucristo a un hombre que había estado en el templo, pero que no había entendido nada de la Escritura. Hoy es la realidad, la misma realidad. Mucha gente, nuestros templos se llenan, nuestros templos católicos se llenan de tanta gente, de un montón de gente, pero que no entienden el Evangelio, que no lo asumen. Si no lo entienden, ¿cómo lo van a asumir? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es transmitir de manera creíble la palabra, de manera vivencial la palabra. Por eso no recuerdo si fue San Juan Pablo II que dijo que hoy en día más que la iglesia necesitaba más que predicadores, necesitaba más testigos. Sí, es que tenemos que asumir la palabra. Una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que yo hago. Felipe lleva una vida tan íntima con el Espíritu Santo que tiene esa unción del Espíritu que le lleva a ser instrumento, herramienta de Dios para que este eunuco empiece un proceso de conversión. Esa es la clave. La clave no es cuánto yo sé de Biblia. La clave no es eso. La clave es cuán dócil soy a la inspiración del Espíritu Santo. Cuánta docilidad hay en mí para que el Espíritu Santo me impulse, me anime, me inspire a compartir a Jesucristo. Y el eunuco, Felipe lo bautizó. Cualquiera diría que qué lindo, qué maravilloso, y hasta ahí quedó la misión de Felipe. No, la misión continúa. Y la misión continúa porque dice que Felipe fue arrebatado, fíjese bien. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no lo vio más el eunuco, que siguió, y me gusta mucho esto, siguió gozoso su camino. Es que el encuentro con Cristo te cambia la vida. El encuentro con Cristo te lleva de la amargura a la alegría, de la tristeza a la felicidad, de la intranquilidad a la paz. Este eunuco vive un camino de conversión,
siguió gozoso su camino. Ya no iba triste, ya no iba perturbado, ya no iba tratando, confundido porque no entendía la escritura. Ahora alguien le había el Señor puesto ahí a un hombre llamado Felipe para que le iluminara, para que le orientara. Ese es el sentido de la evangelización. Ser instrumentos cada uno de nosotros, no para tener seguidores personales en una red social, no. Tu mayor interés no tiene que ser cuántas personas te siguen en tu canal de YouTube, en tu Facebook. No. ¿Cuántas personas a través de lo que tú subes, de lo que tú grabas, de lo que tú compartes, tienen una experiencia de salvación? Eso nos debería de interesar más. No el monetizar una red social para tener un beneficio económico. Eso es secundario. Es el sentido de Felipe. Comunicar a Cristo. No comunicar mi persona. No que me aplaudan. No. Felipe tiene una conciencia altamente misionera. Ese es el desafío más grande que tenemos hoy. El desafío más grande es que siguen existiendo en la iglesia eunucos. Hombres como este eunuco, este etíope, siguen existiendo en nuestra iglesia personas que no entienden la escritura, personas que no han tenido un encuentro con Jesucristo. Y nuestra misión es revelar a Cristo, nuestra misión es mostrar a Cristo, no solamente con nuestras palabras, con nuestra vida. Y el versículo 40 es como ponerle la cereza al pastel. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Imagínate tú, era un hombre que se dejó guiar por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le promovía, le llevaba, le inspiraba a ir de un lado a otro. Eso es la misión. Por eso nosotros necesitamos saber vivir el Evangelio con esa disponibilidad, que se haga lo que el Espíritu Santo impulse a que hagamos, que nos inspire, que nos anime, que nos ilumine, que nos genere una profunda conciencia de que ay de mí si no predico el Evangelio como San Pablo. De que no es que la misión no es solo quedarte en tu grupito, en tu movimiento apostólico. Eso es una experiencia de fe reducida. La valoro, pero es reducida. Tu parroquia no es tu movimiento, tu parroquia no es tu grupito de oración, tu grupo de compartir. No. La iglesia no es tu movimiento. La iglesia es más amplia que eso. Felipe nos enseña cómo se deja guiar por el Espíritu Santo y va de una experiencia a otra, de una región a otra, de una ciudad a otra, de una persona a otra. Abrirnos a la acción del Espíritu Santo es tener una mente eclesial más profunda. Por eso es hermoso ver cómo la directriz del Espíritu Santo le guía a Felipe, le inspira a Felipe. Puedo resaltar algunas cualidades, algunos rasgos de Felipe: la docilidad, la obediencia, el valor, la tenacidad, la perseverancia, el vencer el miedo, el no tener miedo a hablar con un hombre desconocido que nunca lo había visto y revelarle su fe. Ese es el tipo de católico que necesita hoy la iglesia. Un católico atrevido, un católico con un espíritu altamente misionero. Un católico que desborde su fe, no que la oculta, no que la esconde, sino que la comparte con cosas tan simples, tan sencillas, a través de su conducta, quizás dándole una palabra de aliento, inspirado por el Espíritu Santo, dándole una palabra de la Escritura a una persona. Pero Felipe está presente en la realidad humana, no solamente del etíope, está presente en Azoto, está presente en Cesarea y en todas las ciudades. O sea, ¿qué significa esto? La fe no se reduce al templo. Repítalo conmigo, la fe no se reduce al templo. La fe no se reduce a un día de la semana. No.
La fe es para compartirla, la fe es para transmitirla. No es como que yo me quito este saco entonces y ya, me quité la fe. No, me pongo el saco porque estoy ante las cámaras y estoy grabando, estoy compartiendo contigo la palabra. Y luego me lo quito porque ya. Y mucha gente así cree que es la fe. La fe me pongo el traje de la fe el día domingo porque voy a la Eucaristía. Pero luego, ya en el parqueo de la parroquia, ya cuando voy a casa, me quito la fe, me quito el traje de la fe. No. Felipe es un testimonio lindísimo de cómo tenemos que aprender a obedecer al Espíritu Santo. La obediencia de Felipe al Espíritu Santo nos deja una instrucción maravillosa para nuestra vida. Felipe es dócil, Felipe se deja inspirar por el Espíritu Santo. A veces estamos preocupados porque nos da pena, nos da temor asumir un compromiso de compartir la palabra, de preparar una reflexión y compartirla quizás en casa o en el grupo de la iglesia. Y me da pena porque me da miedo quedar mal. Ese es el dilema. El dilema es que estoy centrado más en mí y me centro más en mis debilidades, en mi fragilidad. Pero el Espíritu Santo fluye, el Espíritu Santo inspira, el Espíritu Santo anima. Solamente hay que dejarle el espacio necesario al Espíritu Santo en nuestra vida. La vida de oración, la vida del discernimiento, eso es maravilloso. Y luego nos damos cuenta que no solamente es la inspiración, sino la formación. Felipe tiene la capacidad de instruir, de revelar, de compartir, de explicar el texto bíblico a este hombre. Yo creo que necesitamos formarnos, especialmente los laicos, necesitamos formarnos en el tema de la Biblia, en el tema de la liturgia y en otros temas, pero necesitamos ahondar esos. Hay espacios, usted puede ver, o sea, en las redes sociales, hay espacios en el internet de formación católica, hay espacios. Entonces es como decidirnos, adentrarnos a formar. Y tercero, un Felipe incansable, un Felipe que sabe que ha sido llamado por el Señor para servir. Esa es la diaconía, servir. Entonces Felipe sirve, Felipe se brinda a la comunidad, a cualquier comunidad. No hay comunidad preferida para Felipe. Toda comunidad es importante como toda persona es importante para él. Por lo tanto, Felipe viene siendo el modelo para cada uno de nosotros de cómo vivir hoy, en este tiempo, nuestra fe. De cómo transmitirla. De interesarnos en capacitarnos, en formarnos. De involucrarnos más en la vida de la iglesia. De aprender a entender que no basta con mi grupo, no basta con mi movimiento, que la iglesia es más grande, es más amplia que mi grupo. Que está bien, oro, camino, sirvo, magnífico, pero no puedo reducir mi mentalidad a mi movimiento, a mi grupo. Tengo que dejar que el Espíritu Santo me lleve a experiencias maravillosas, lindísimas, extraordinarias. ¿Por qué? Porque en cada experiencia va a haber una persona necesitada de la palabra. Y, por último, aprendamos de Felipe a anunciar a Jesucristo, a compartir a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es por Jesucristo. Así que, queridos hermanos y hermanas, con este compartir de la palabra de hoy, te animo a ti a imitar a Felipe, a pensar un poco en Felipe y pensar un poco en ti, cómo está esa relación con el Espíritu Santo en tu vida y cómo puedes vivir una experiencia misionera cuando te vuelves dócil al Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.